La mayoría de personas cree que está cansada por exceso de trabajo, por falta de tiempo o por demasiadas responsabilidades. Pero en realidad, el mayor agotamiento no viene de lo que haces, sino de lo que intentas controlar sin éxito. Te cansas porque insistes, porque empujas donde no cede, porque te esfuerzas en cosas que no están bajo tu control. Y eso rompe por dentro. Hay una tensión silenciosa que se acumula cuando intentas manejar resultados, personas, decisiones ajenas, tiempos que no dependen de ti, o situaciones que simplemente no están listas. Esa tensión no siempre se nota como estrés evidente. A veces se manifiesta como irritabilidad constante, como frustración contenida, como una sensación de nunca es suficiente aunque estés haciendo mucho. El problema no es el esfuerzo. El problema es el esfuerzo mal dirigido. El estoicismo fue brutalmente claro en esto desde el principio. La raíz del sufrimiento humano no es lo que ocurre, sino la confusión entre lo que depende de ti y lo que no. Cuando mezclas ambas cosas, vives en guerra permanente con la realidad, y la realidad siempre gana. Piensa en cuántas veces al día te enfadas por algo que no controlas. La reacción de otra persona, la lentitud de un proceso, la decisión de alguien, el pasado, la opinión ajena, el resultado final. Cada vez que haces eso, estás invirtiendo energía emocional en un lugar donde no hay retorno. No importa cuánto te esfuerces, cuánto pienses, cuánto te preocupes, no cambia, y aún así sigues insistiendo. Porque confundes insistencia con responsabilidad. Crees que soltar es rendirse, que aceptar es perder, que dejar de empujar es ser débil. Y ahí empieza la ruptura interna. Porque tu mente sabe que no controla eso, pero tu ego se niega a aceptarlo, y esa contradicción te desgasta más que cualquier trabajo físico. Es como remar contra una corriente infinita mientras te dices que, si paras te ahogas. Aquí hay una verdad dura pero liberadora: no todo lo que te importa depende de ti, y no todo lo que no depende de ti necesita tu energía. Insistir en lo incontrolable no te hace más comprometido, te hace más tenso, más reactivo, más frustrado. Poco a poco, empiezas a vivir con el cuerpo en alerta y la mente en bucle. Repasando escenarios, imaginando conversaciones, anticipando resultados que no puedes garantizar. Y lo más peligroso es que normalizas ese estado. Crees que vivir así es ser responsable, ser ambicioso, no rendirse. Cuando en realidad es una forma lenta de desgaste emocional. Marco Aurelio lo resumió con una claridad brutal: si algo no depende de ti, no merece tu perturbación. No porque no importe, sino porque tu perturbación no lo mejora, solo te daña a ti. Este vídeo no va de resignación. No va de pasividad. No va de da igual todo. Va de algo mucho más fino y mucho más difícil: aprender a soltar el control sin soltar tu carácter. Aprender a actuar donde sí tienes poder y retirarte donde no lo tienes, sin culpa y sin rabia. Porque cuando insistes en lo que no depende de ti, no solo pierdes energía, pierdes claridad. Y sin claridad, incluso lo que sí depende de ti, empieza a hacerse cuesta arriba. En el siguiente bloque, vamos a entrar en algo clave: cómo distinguir de forma práctica entre lo que depende de ti y lo que no. Y por qué la mayoría de personas se engaña a sí misma creyendo que todavía puede hacer algo más, cuando en realidad solo está prolongando su propio desgaste. Uno de los errores más destructivos y más comunes es creer que todo se puede arreglar si insistes lo suficiente. Esta idea se disfraza de virtud, perseverancia, responsabilidad, compromiso. Pero en muchos casos no es nada de eso. Es incapacidad de distinguir dónde termina tu poder y dónde empieza el de la realidad. Aquí está la confusión central. Mezclas influencia con control. Puedes influir en algunas cosas, pero no puedes controlarlas. Puedes hablar con alguien,
Pero no puedes controlar lo que sienta, piense o decida. Puedes trabajar duro, pero no puedes controlar el resultado final. Puedes hacerlo bien, pero no puedes controlar cómo será interpretado. Y sin embargo, actúas como si pudieras. Como si haces un poco más, si explicas mejor, si te esfuerzas otro día, finalmente la realidad cederá. A veces cede, pero muchas veces no. Y cuando no lo hace, el golpe no es externo, es interno. Porque empiezas a pensar que el problema eres tú. Quizá no lo hice suficiente. Quizá debería haber insistido más. Quizá si fuera más paciente. Y así conviertes lo incontrolable en culpa personal. El estoicismo es radicalmente claro aquí. Solo depende de ti aquello que está bajo tu control directo y constante. Tus decisiones, tus acciones, tu actitud. Tu respuesta, nada más. Todo lo demás está, como mucho, parcialmente influenciado por ti. Y tratar lo parcialmente influenciable como si fuera controlable es la receta perfecta para la frustración crónica. Esta confusión te mantiene atrapado en ciclos interminables. Vuelves una y otra vez al mismo problema, esperando un resultado distinto. Cambias el tono, cambias la estrategia, cambias el esfuerzo, pero no cambia lo esencial. Y aún así sigues, porque aceptar que no depende de ti se siente como perder. Pero no es perder, es ver con claridad. Hay una diferencia enorme entre rendirse y soltar. Rendirse es abandonar lo que sí depende de ti. Soltar es dejar de invertir energía donde no hay control. La mayoría no se rinde de verdad, se agota insistiendo en el lugar equivocado. Y ese agotamiento tiene consecuencias. No solo te cansas, te vuelves más irritable, más impaciente, menos presente. Empiezas a reaccionar mal incluso en situaciones donde antes estabas tranquilo, porque llevas demasiada tensión acumulada de batallas invisibles. Además, insistir en lo que no depende de ti crea una ilusión peligrosa, la de que si no lo consigues es porque fallaste, y eso erosiona la autoestima. No de golpe, sino poco a poco, cada intento fallido se convierte en una muesca interna, hasta que un día te descubres dudando de ti por cosas que nunca estuvieron en tus manos. Los estoicos llamaban a esto vivir fuera de tu esfera, vivir pendiente de lo externo, de lo variable, de lo ajeno. Y advertían que quien vive así nunca está en paz, porque su estabilidad depende de factores que no puede gobernar. Aquí hay una pregunta que corta de raíz mucha confusión. ¿Esto depende exclusivamente de mí, incluso si los demás no colaboran? Si la respuesta es no, entonces no depende de ti. Y cuanto antes lo aceptes, antes recuperas energía, no para rendirte, sino para redirigirla donde sí tiene efecto. Aceptar que algo no depende de ti, no elimina el dolor de inmediato, pero elimina la lucha inútil, y sin esa lucha el dolor deja de crecer. Empieza a transformarse en algo manejable. En el próximo bloque vamos a ir un paso más allá. ¿Qué ocurre exactamente dentro de ti cuando te aferras a lo incontrolable? ¿Por qué insistir te rompe por dentro a nivel psicológico? ¿Y cómo ese desgaste silencioso termina afectando incluso a tu carácter, a tu paciencia y a tu forma de estar en el mundo? Insistir en lo que no depende de ti no es solo un error estratégico. Es un desgaste psicológico profundo que actúa por acumulación. No te rompe de golpe. Te va erosionando. Día a día. Conversación a conversación, pensamiento tras pensamiento. Cuando te aferras a lo incontrolable, tu mente entra en un estado de vigilancia constante. Estás siempre anticipando. ¿Qué dirán? ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionarán? Si esta vez saldrá bien. Ese estado no descansa. Aunque duermas, aunque trabajes, aunque te distraigas, una parte de ti sigue empujando una puerta que no se abre. Y ese empuje continuo genera tres efectos internos muy claros. El primero es la rumiación, repetir escenas, imaginar respuestas, revisar decisiones pasadas. Pensar, si hubiera dicho esto,
Si hubiera hecho aquello. La rumiación es la mente intentando recuperar control sobre algo que ya no lo tiene. Y cuanto más rumias, más te hundes en el pasado o en futuros imaginarios. Te alejas del único lugar donde sí tienes poder, el presente. El segundo efecto es la irritabilidad, no porque seas una persona irritable, sino porque estás cargando una tensión que no se resuelve. Así, cualquier pequeña fricción se vuelve desproporcionada. Reaccionas mal a cosas menores. Te molesta lo que antes te daba igual. Y no entiendes por qué. La causa no es el estímulo actual, sino todo lo que vienes acumulando por insistir donde no hay control. El tercero es el más peligroso, la pérdida de dignidad interna. Empiezas a negociar contigo mismo, a ceder valores, a tolerar situaciones que antes no tolerabas, a insistir un poco más para que funcione, aunque algo dentro de ti ya sabe que no va a funcionar. Y cada vez que haces eso, te traicionas un poco. No hacia afuera, hacia adentro. Aquí es donde insistir realmente te rompe. Porque tu carácter se construye en las decisiones silenciosas, en lo que haces cuando nadie te ve. Y cuando decides seguir empujando algo que sabes que no depende de ti, no estás siendo persistente, estás desoyendo tu propia lucidez. Los estoicos insistían en algo que hoy se ignora mucho. La serenidad no viene de conseguir lo que quieres, sino de dejar de exigirle a la realidad que se adapte a tus deseos. No porque tus deseos sean malos, sino porque la realidad no negocia. Cuanto más insistes, más personal se vuelve el asunto. Ya no es "esto no salió". Es "yo no fui suficiente", y ahí el problema se multiplica. Porque empiezas a medir tu valor en función de resultados que no controlas. Empiezas a vivir en deuda emocional contigo mismo. Además, insistir en lo incontrolable te roba algo muy concreto: claridad moral. Ya no sabes si estás actuando por convicción o por miedo a soltar. Si sigues ahí porque crees que es lo correcto o porque no soportas aceptar que no depende de ti. Esa confusión es agotadora, porque te dejas sin un criterio firme para decidir. Aceptar límites no te hace pequeño, te hace preciso. Cuando reconoces lo que no depende de ti, ocurre algo contraintuitivo: recuperas energía. No porque el problema desaparezca, sino porque dejas de alimentarlo con tu lucha interna. Y esa energía vuelve a estar disponible para lo que sí depende de ti: tu conducta, tu actitud, tu próximo paso. Insistir, en cambio, te mantiene atrapado. Te vuelve reactivo, te empuja a vivir pendiente de señales externas. Y con el tiempo, te roba algo esencial: la sensación de estar alineado contigo mismo. En el próximo bloque vamos a ver qué ocurre cuando por fin aceptas de verdad lo que no depende de ti. No como una idea bonita, sino como una práctica diaria. ¿Qué se suelta, qué se gana y por qué aceptar límites no es resignación, sino una forma muy concreta de libertad interior? Aceptar lo que no depende de ti suena simple, casi obvio. Pero hacerlo de verdad es una de las cosas más difíciles que existen, porque no es una idea intelectual, es un ajuste interno profundo. No ocurre de golpe. Ocurre cuando dejas de luchar incluso en silencio. La mayoría de personas dice "ya lo acepté", pero sigue esperando, sigue revisando, sigue empujando un poco más por si acaso. Esa no es aceptación. Es resignación disfrazada de calma. La aceptación real se nota, porque cesa la insistencia interna. Ya no hay tensión de fondo. Ya no hay diálogo mental constante. Ya no hay vigilancia emocional. Y cuando eso ocurre, algo cambia por dentro. Lo primero que se libera es la urgencia. Ya no sientes que todo depende de ti, que si no actúas ahora todo se pierde, que si no insistes hoy será tu culpa mañana. Esa urgencia constante es uno de los mayores generadores de ansiedad. Al soltar lo incontrolable, el tiempo vuelve a su ritmo natural. Puedes actuar sin prisa emocional.
Lo segundo que aparece es claridad. Empiezas a ver con más precisión dónde sí tienes margen de acción. Antes no lo veías porque estabas agotado. Porque toda tu energía estaba invertida en empujar lo que no cedía. Cuando eso se detiene, tu atención se afila. Decisiones que antes parecían confusas se vuelven evidentes. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de interferir con ruido interno. Aquí ocurre algo clave. Aceptar lo que no depende de ti no reduce tu capacidad de actuar, la aumenta, porque ahora actúas sin carga emocional extra. Haces lo que toca porque es lo correcto, no porque estás desesperado por controlar el resultado, y eso cambia por completo la calidad de tus acciones. Los estoicos no hablaban de aceptación como consuelo, sino como disciplina mental. Aceptar no es decir da igual. Es decir, esto no está bajo mi control, y no voy a permitir que me robe la paz ni la claridad. Es una postura activa, no pasiva. También hay un efecto profundo sobre tu identidad. Cuando dejas de medir tu valor por resultados externos, algo se estabiliza dentro de ti. Ya no te defines por lo que otros hacen, deciden o reconocen. Te defines por cómo actúas frente a lo que ocurre, y eso es una base mucho más sólida para vivir. Aceptar límites también devuelve algo que muchos han perdido sin darse cuenta: la dignidad tranquila. No la dignidad orgullosa que necesita imponerse, sino la dignidad sobria de quien sabe hasta dónde llega su responsabilidad, y no un centímetro más. Esa dignidad te permite retirarte sin rencor, actuar sin ansiedad y soltar sin sentirte derrotado. Y hay algo más: cuando aceptas de verdad, dejas de personalizar. Las decisiones ajenas ya no son un juicio sobre ti. Los retrasos ya no son una ofensa. Los fracasos ya no son una humillación. Son hechos. Y los hechos se gestionan mejor que las heridas al ego. Esto no significa que no duela. Significa que el dolor ya no se multiplica con resistencia, el dolor pasa. La resistencia lo cronifica. Aceptar lo que no depende de ti es como dejar de remar contra una corriente invisible. No te hace avanzar río arriba, pero te permite usar la energía para mantener el rumbo, para elegir dónde sí nadar, para no ahogarte intentando lo imposible. En el último bloque vamos a cerrar con algo esencial: cómo vivir esta idea en el día a día sin caer en pasividad, cómo actuar con intensidad sin apegarte al resultado, y por qué esta distinción, bien entendida, es una de las fuentes más estables de fortaleza interior que existen. Llegados a este punto, la pregunta natural es esta: si acepto lo que no depende de mí, ¿cómo sigo actuando sin volver a caer en la tensión, la ansiedad o la resignación? La respuesta está en una distinción muy concreta: intensidad sin apego. El error habitual es pensar que, si no te aferras al resultado, actuarás con menos fuerza. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de exigirle a la realidad que te obedezca, recuperas una forma de acción mucho más limpia, más sostenida y más eficaz. Actúas porque es lo correcto, no porque necesitas controlar el desenlace. Los estoicos lo expresaban así: haz lo que depende de ti como si el resultado no te perteneciera. Porque no te pertenece. Lo único que es tuyo es la calidad de tu intención, de tu esfuerzo y de tu conducta. Todo lo demás es préstamo. Vivir así cambia tu relación con casi todo. Trabajas sin obsesión. Hablas sin necesidad de convencer. Tomas decisiones sin miedo paralizante. Te equivocas sin destruirte. Porque ya no te estás jugando tu identidad en cada resultado. Esta forma de vivir requiere práctica diaria, no basta con entenderla una vez. Cada día aparece algo que te tienta a volver a insistir. Una conversación pendiente, una espera larga, una respuesta que no llega, una decisión ajena que no te gusta. Y cada día tienes que recordar la misma pregunta: ¿esto depende de mí o no? Si depende de ti, actúa con todo. Si no depende de ti, suelta con dignidad.
No hay término medio. Este criterio simplifica la vida de una forma radical, reduce el ruido mental, reduce el desgaste emocional. Te devuelve tiempo, energía y presencia. Y sobre todo, te devuelve algo que muchos pierden sin darse cuenta, la sensación de estar alineado contigo mismo. Porque cuando insistes en lo incontrolable, te fragmentas. Una parte de ti sabe que no depende de ti, otra se niega a aceptarlo. Y vivir dividido es agotador. Cuando aceptas de verdad, esa división se cierra. Ya no luchas contra la realidad. Caminas con ella, incluso cuando no te gusta. Este enfoque no te hace frío. No te hace pasivo. No te hace indiferente. Te hace sobrio. Sobrio emocionalmente. Sobrio en expectativas. Sobrio en reacciones. Y desde esa sobriedad aparece una fortaleza muy poco común hoy, la capacidad de actuar mucho sin romperte por dentro. De implicarte sin perderte. De esforzarte sin vivir en tensión. Si te llevas algo de este vídeo, que sea esto. No todo merece tu lucha. No todo merece tu insistencia. No todo merece tu energía. Cuida dónde la pones. Porque al final, la paz no viene de controlar el mundo. Viene de saber con precisión qué depende de ti y qué no. Y cuando esa distinción se vuelve clara, algo dentro de ti deja de resistirse. Y por primera vez en mucho tiempo descansa.